Señoras y señores, muy buenas tardes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal dictó sentencia en proceso penal en el que se juzgaba la responsabilidad de los integrantes de las juntas militares que gobernaron al país durante la dictadura militar iniciada en 1976. Se cumplía así un hecho histórico de trascendencia internacional que colocó a nuestro país en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Aquel tribunal estuvo conformado por los doctores Jorge Torlasco, León Carlos Aslanián, Jorge Valerga Arauz, Guillermo Ledesma, Andrés D'Alessio y, por supuesto, Ricardo Gil Lavedra, con cuya presencia estamos hoy en este acto para rendirle homenaje y rememorar aquel histórico proceso judicial. Esta actividad es organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul, el Consejo Deliberante de Azul, el Colegio de Abogados de Azul, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul y la Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul. Acompañan en el estrado al doctor Gil Lavedra, el decano de la Facultad de Derecho, profesor Ezequiel Valicenti, y la vicedecana de la Facultad, profesora María Victoria Gilo. Se encuentran presentes, además, la presidenta del Consejo Deliberante de Azul, Pilar Álvarez, y concejales del partido, la presidenta del Colegio de Abogados de Azul, doctora María Fernanda Jiménez, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, licenciada Laura Barbalarga, integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul, secretarias de la Facultad de Derecho, estudiantes, docentes, graduados y graduadas y público en general. En primer lugar, vamos a pedirle a la presidenta del Consejo Deliberante de Azul que dé la bienvenida a este acto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero honor darles la bienvenida en nombre del Consejo Deliberante de Azul a este conversatorio en el marco de los 40 años del juicio a las juntas, uno de los hitos más trascendentes de nuestra vida democrática. Quiero destacar especialmente que este encuentro surge por iniciativa del decano de la Facultad de Derecho de la UNICEN, Ezequiel Valicenti, quien se acercó a solicitar que se realice la actividad en este recinto. Accedimos con mucho gusto, entendiendo que este espacio representa institucional y simbólicamente algo muy importante para la comunidad de Azul. Por eso es una satisfacción que este Consejo pueda abrir sus puertas para reflexionar sobre nuestra historia reciente. Hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Ricardo Gil Lavedra, cuya trayectoria y rol protagónico en aquel histórico proceso continúan iluminando el camino de la justicia, los derechos humanos y la institucionalidad democrática de nuestro país. Hace apenas unos días este cuerpo tuvo el enorme orgullo de declararlo huésped de honor de nuestra ciudad mediante una resolución que expresa no solo nuestro reconocimiento institucional, sino también el profundo respeto de toda la comunidad de Azul hacia su figura y su legado. Agradezco especialmente su presencia aquí hoy en un espacio de reflexión que reafirma nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y agradezco también a quienes se acercaron a participar, porque mantener viva la conversación sobre estos valores es responsabilidad de todos y todas. Muchas gracias. A continuación, el decano de la Facultad de Derecho dará inicio a este acto. Buenas tardes a todos, a todas, y muchas gracias por estar acá. Luego vamos a tener un momento con el doctor Gil Lavedra para valorar la importancia del juicio a las juntas, así que solamente quiero aprovechar estos minutos para agradecer la presencia, como dije, agradecerle lógicamente al doctor Gil Lavedra que nos prestigia con su presencia en nuestra ciudad y de alguna manera también en la facultad, agradecerle a la presidenta y a todo el equipo del Consejo Deliberante
a la municipalidad, a los colegios de abogados y de magistrados y a la Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 que sin dudarlos y desde el primer momento compartieron esto que era una idea de homenajear, de reconocer a quienes tuvieron un rol, o a quien tuvo un rol tan importante en nuestra historia reciente. Y quiero aprovechar también y detenerme en dos agradecimientos puntuales al doctor Luis Miralles, que ha sido quien ha facilitado la invitación al doctor Gil Lavedra y con su vehemencia ha logrado el huequito, ha logrado el huequito en la agenda. Y también, lógicamente, quiero agradecerle al profesor Pedro Arruy, con quien hemos compartido también muchos de las charlas previas al inicio de esta actividad. El juicio a las juntas es un hecho histórico que tiene que llenarnos de orgullo a todos y a todas, porque fue la primera vez en la historia argentina y en la historia mundial que un tribunal formado por jueces civiles, es decir, un tribunal no militar, juzgó delitos cometidos en ejercicios del poder de facto aplicando el Código Penal. Nunca antes había ocurrido algo similar. Así que reciba, doctor Gil Lavedra, este humilde pero sentido reconocimiento y homenaje por haber contribuido a que todo ello ocurra. Muchas gracias y que tengamos un gran año. La Facultad de Derecho otorga distinción honorífica de visitante ilustre a personas destacadas en el ámbito académico, científico, cultural, etc., que concurran a realizar actividades organizadas, coordinadas o auspiciadas por la Facultad de Derecho. El doctor Ricardo Gil Lavedra es abogado y cuenta con una extensa trayectoria en la función pública y judicial, además de haber integrado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que llevó adelante el juicio a las juntas. Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y es el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En razón de estos antecedentes y por su destacado rol en la consolidación y el desarrollo de nuestra democracia, así como de la vigencia de los derechos humanos, es que el Consejo Académico ha decidido en la resolución 154 de 2025 lo siguiente: otorgar al doctor Ricardo Gil Lavedra la distinción de visitante ilustre de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 2 de la resolución ordena que la distinción se efectivice en oportunidad de las actividades impulsadas por la Facultad de Derecho en conmemoración de los 40 años del denominado juicio a las juntas. Invitamos entonces al decano y a la vicedecana de la Facultad de Derecho a hacer entrega de la resolución al doctor Ricardo Gil Lavedra. La Facultad de Derecho, en conjunto con el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, seguidamente harán entrega, además, de un obsequio. Se trata de una escultura elaborada por el artista local Juan Bautista Olmedo. Invitamos, al presidente del Colegio de Abogados y a integrantes de las comisiones directivas del Colegio de Magistrados a hacer entrega de la escultura. Muchas gracias. El Consejo Deliberante de Azul se ha sumado a este homenaje. Por resolución 5177 de 2025, ha decidido declarar huésped de honor
al doctor Ricardo Girlavedra, abogado e integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que juzgó a los integrantes de las juntas militares en 1985, en reconocimiento a su destacada labor en la defensa de la institucionalidad democrática, la vigencia del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos, con motivo de su visita a nuestra ciudad el día 28 de noviembre del corriente mes. Invitamos a entregar la resolución a la presidenta del Consejo Deliberante, al secretario del Consejo Deliberante y a los concejales que se encuentran presentes. Y los entrega, que bueno, decimos entre todos, pero... Muy bien. Invitamos ahora al doctor Girlavedra a firmar el registro de visitas del Consejo Deliberante, el cual forma parte del archivo de este cuerpo. Ahora sí, finalizada la parte de los reconocimientos y merecidos homenajes, daremos paso a la actividad académica prevista para este acto. En primer lugar, vamos a pedirle al doctor Luis Miralles que se sume al estrado para presentar al doctor Girlavedra. Cábeme en este escenario de participación, en este escenario, decía, de participación, saludar desde luego quienes han propiciado la organización de esta concurrencia, a la señora presidenta del Consejo Deliberante y los concejales presentes, a la presidenta del Colegio de Abogados, a la Comisión de Derechos Humanos del Instituto número 2, al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul, al presidente también de la Asociación de Abogados de Azul. Cábeme ante todos ellos un especial detenimiento en esta participación de la que hablaba. Este es un escenario emblemático, es el escenario del debate, es un escenario con antonomasia de participación democrática. Yo diría, en principio, que somos lo que somos por lo que fuimos antes. Somos mayo, somos la Constitución Nacional, somos el sufragio universal y somos también, entre otros hitos, entre otros muchos hitos, por cierto, el juicio a las juntas militares. Ese juicio que es necesario remembrar, porque en un tiempo donde pareciera que por allí la memoria se diluye, que diluido el olvido se forma como un atajo, donde los debates se tensan y se tensan en las confrontaciones. Yo creo que es importante iluminarnos con gestas como las que estamos remembrando.
estas donde la justicia prevaleció sobre la tortura, sobre el terror, sobre la muerte, y por sobre todas las cosas, por sobre la impunidad. Entonces, creo que en ese contexto, la reparación colectiva de la que fue parte Ricardo Gil La Vega merece un reconocimiento permanente, porque también en ese acto está consagrada la irreversibilidad democrática. Ese juicio, que fue reconocido en el mundo, que es un juicio histórico, como acá ya se ha referenciado, se dio en un contexto donde los antagonistas del sistema tenían todavía un singularísimo poder de fuego. No habrían sido muchos, quizás, los que convocados habrían tenido el coraje que tuvo Ricardo y quienes integraron esa Cámara. Ellos sentaron en el banquillo de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado, pero les garantizaron un irrestricto derecho de defensa. Ricardo Gil La Vega ha sido referenciado, se ha recordado su paso por el Poder Judicial. Yo añadiría su condición de secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, su condición de vicepresidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, su condición de juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto, su condición de abogado de la matrícula y de presidente de todos los que ejercemos la noble profesión de abogado. Esa trayectoria se enarboló con fuerza, con vigor, pero se enarboló y se ejerció desde los principios. Y allí estuvo en toda esa trayectoria su defensa al sistema, al Estado de Derecho, su contribución al arraigo del Estado de Derecho, al de los derechos individuales, en definitiva, haciendo honor a su concepción de vida. Es importante entonces que las generaciones sobrevivientes recuperen la memoria y la justicia de cuanto aconteció. Ese empuje que galvanizó de alguna forma Raúl Alfonsín, que tenía un contenido moral significativo, que hizo que la verdad y la justicia y la memoria prevalecieran sobre el terror, la muerte y el antisistema. Recaló, por cierto, para concluir, no quiero dejar de mencionar,
en aquel informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos, que también fue producto de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Quiero concluir entonces que con enorme orgullo presento al doctor Ricardo Gil Lavedra. Él supo, junto a quienes lo acompañaron, sellar diría, para los tiempos, una exposición que marcó la diferencia que hay entre la institucionalidad y la ausencia de institucionalidad. En definitiva, marcó la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Por eso, ese reconocimiento va también a todo aquello que además lo llevó a contribuir y consagrar un país mejor dentro de un mundo mejor. Les pido un fuertísimo aplauso para el doctor Ricardo. Bien, dejamos ahora en uso de la palabra al decano de la Facultad de Derecho, quien va a proponer un diálogo con el doctor Gil Lavedra. Bueno, es difícil hablar de todo eso. La idea un poco de la actividad, según habíamos conversado con el doctor Gil Lavedra, es mantener un diálogo con algunos temas que nos permitirán conocer en primera persona lo que fue el entretelón de este importantísimo proceso histórico como fue el juicio a las juntas. Y un poco para empezar, me gustaría justamente empezar en el antes del juicio, ¿no? Porque el juicio empezó antes, en realidad. Recordemos que en la estrategia del presidente Alfonsín, el acto de juzgamiento había reservado una suerte de primera instancia a la justicia militar y luego preveía la apelación de las cámaras de apelaciones civil. Sin embargo, y eso tenía un plazo de 180 días. Cuando el plazo venció, la Cámara extendió dos veces el plazo, pero finalmente tomó una primera gran decisión, creo, que fue pedir el expediente y abocarse justamente a seguir adelante con el caso. Entonces la pregunta es, ¿cómo fueron esos momentos en los que el tribunal decide abocarse a la causa, solicita el expediente y sobre todo cómo fue preparar un proceso para el que no había no solo antecedentes, no había nociones como las que hoy manejamos como delito de lesa humanidad, y había que aplicar el Código Penal que preveía los delitos comunes? Quería un poco empezar hablando de todo ese entretelón previo a lo que fue luego el desarrollo del proceso. Bueno, gracias Ezequiel. Primero, por supuesto, yo quiero agradecer muchísimo, no solo la presencia de todos y cada uno de ustedes acá, sino también a quienes han tenido la iniciativa, la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional del Centro, el Consejo Deliberante, a los concejales y a la presidenta que nos acompañan, al Colegio de Abogados, al colegio también o asociación, se llama desde magistrados y funcionarios, a la Comisión de Derechos Humanos del Instituto, que son los que han tenido esta iniciativa, y a Luis, que ha sido el gran promotor de poder encontrar la ocasión, cosa que no era tan fácil. Y quiero decirles que me resulta muy grato poder estar compartiendo con ustedes este encuentro en la siempre generosa y tan hospitalaria ciudad de Azul. A ver, sí, está bien la pregunta, ¿qué pasó con la cuestión del abocamiento?
dos palabras previas al contexto en el que se desarrolló el juicio. Sobre todo porque hay muchos chicos en los cuales esto parecen cosas sucedidas hace muchísimas décadas y sobre las cuales conviene volver. La Argentina sufrió en la década del 70, como muchos otros países del continente, algunos de los efectos de la Guerra Fría, que es la presencia de muchísimas organizaciones armadas que protagonizaban actos de terrorismo, secuestros, homicidios a personal civil o a fuerzas de seguridad, robos a bancos, de cuarteles, etc. Una violencia extrema. Las Fuerzas Armadas, cuando tomaron el poder, usurparon el poder en el año 1976, ¿cómo decidieron enfrentar ese fenómeno? Que sin duda era grave y preocupante. Bueno, estableciendo un plan secreto. Esto quiere decir no público, sino por debajo de la superficie, que es que se detuviera a todas las personas sospechosas de estar vinculadas de alguna manera con el terrorismo, llevarlas a algunos lugares de detención que eran comisarías o lugares habilitados en los cuarteles, interrogarlas salvajemente para tratar de obtenerles una confesión y luego, lisa y llanamente, matarlas. Y todo esto en el más absoluto secreto. Por supuesto que esa estructura, que era el plan inicial, le sucedían muchos hechos conexos. Cuando uno da poder de vida o la muerte sobre una persona, bueno, ¿qué importa que les robaran? Es un tema menor si les robaran. ¿Qué importa que violaran sistemáticamente a las mujeres? ¿O qué importa también hasta que robaran a los chicos que nacían en el cautiverio de las madres? Todo esto ocurrió en la Argentina cuando las Fuerzas Armadas pudieron tener el poder supremo, es decir, todos los resortes del Estado. Cuando venía la democracia en el año 1983, no era tan fácil saber qué respuesta se daba a esta cuestión. Primero porque desde ya que había trascendido, que había pasado, pero había tener mucha ignorancia. Incluso los familiares de las víctimas pensaban, tenían la creencia, muchos de ellos, que estaban vivas. Había rumores que había lugares en el interior del país y las tenían todas ahí. Una vez que llegara la democracia, iban a aparecer. Fíjense que una de las consignas de la época era aparición con vida. Es decir, que pensaban que cuando llegaba la democracia y estaban los llamados desaparecidos, estaban vivos. No se sabía qué extensión, qué magnitud, cómo había sido el sistema, que habían pasado muchas cosas, sí, pero nadie lo sabía. Y por cierto, había también obstáculos jurídicos y políticos notables. Entre los obstáculos políticos es que se trataba de un gobierno de transición. La Argentina recuperaba la democracia después de 50 años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares. ¿Y cuál es el primer objetivo de un gobierno de transición? Que no lo volteen, que pueda entregar el mando a un próximo gobierno civil, consolidar la democracia. Y por cierto, estando todavía las Fuerzas Armadas, los autores presuntos de estos crímenes, al mando de tropas y con fuerte respaldo de gran cantidad de la población que creía que a las Fuerzas Armadas había que premiarlas, no juzgarlas, bueno, acometer un juzgamiento era poner en riesgo sin duda el sistema democrático. Y había obstáculos jurídicos que hoy parecen menores. Los militares antes de irse habían dictado una ley de amnistía y en ese momento era doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la década del 40, en un caso Ciela, de que parificaba las normas dictadas por un gobierno de iure que las dictadas por un gobierno militar. Y había una regla
vigente ahora también, por supuesto, en el Código Penal, es que si la ley vigente al tiempo de comisión del delito o la que exista al momento de la condena o en tiempo intermedio cambian, siempre se aplica la más benigna. Por eso, cuando el candidato del partido que parecía que iba a ganar las elecciones, que era el Partido Justicialista, decía: no me gusta la ley de amnistía, pero aunque la derogue va a tener efectos igual, estaba diciendo una verdad jurídica, algo que era legalmente admisible. Digo todo esto porque no era fácil saber cómo enfrentar entonces los hechos del pasado. A esto se agregaba, y lo señaló recién Ezequiel, que nunca, pero cuando yo le digo nunca, es nunca en todo el mundo un gobierno civil había juzgado crímenes de dictadura saliente. No había precedentes en el mundo, no digamos la Argentina, en el mundo. No son aplicables o replicables los casos de Nuremberg y Tokio, que son juicios militares de las potencias vencedoras, por supuesto, y tampoco enteramente el de los coroneles griegos, que también fue un juicio por rebelión, etc. Con esto quiero poner en contexto que la decisión que tomó el entonces presidente, candidato primero y después presidente del primer gobierno democrático, Raúl Alfonsín, fue de una audacia extraordinaria. Fue una audacia extraordinaria. Lo normal, lo natural, lo que hubiera sobrevenido de modo corriente es que en la Argentina no hubiera habido ningún juicio. Y aparte lo que hoy se denomina el círculo rojo. Los empresarios no querían juicio. Los militares querían que se los premiara, no que se los juzgara. Los medios tampoco querían juicio. La iglesia menos. El discurso corriente en los grandes medios de hoy y en la iglesia era: no hay que poner en riesgo la democracia. Miremos para adelante. No miremos para atrás. Divide. Perdonémonos. Tapemos el pasado para siempre y miremos cómo hacemos la democracia para adelante. Por eso yo quería poner en contexto la enorme decisión, la enorme intuición que tuvo el presidente Alfonsín. Ahora, yendo un poco más ahora a la pregunta de Ezequiel. Sin Alfonsín no hay nada. Nada. Pero la estrategia que pensó Alfonsín para llevar adelante un enjuiciamiento limitado, a decir enjuiciamiento limitado, es que alcanzaba a los máximos responsables, eran las juntas y en el pensamiento de Alfonsín, a lo mejor un poco más de oficiales superiores. Era que se juzgaran los propios militares. También para cumplir una regla hoy ya derogada, pero que regía en la Argentina durante décadas, era que los militares tenían su propio fuero, era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, era el encargado de juzgar los delitos comunes cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Y estos habían sido delitos comunes cometidos en acto de servicio. En consecuencia, Alfonsín dijo: bueno, manda un proyecto de ley al Congreso, modificando el Código de Justicia Militar, derogando esto para el futuro, y para atrás, que sea el Consejo Supremo el que juzgue estos hechos. Y le agrego, por las dudas, una apelación ante el Tribunal Civil que corresponda para evitar que haya alguna demasía o que se excedan, etc. A la vez, mandó un proyecto de ley y el Congreso no derogó, anuló. La ley de autoamnistía no fue derogada, fue anulada. Por un doble orden de razones, porque era violatoria del artículo 29 de la Constitución, que prohíbe otorgar facultades extraordinarias, y porque también comenzó a surgir la doctrina de que las leyes de facto no valen lo mismo que las leyes de iure, que tienen una validez precaria que pueden ser dejadas sin efecto.
El Congreso anuló la ley de autoamnistía, que era el principal obstáculo jurídico, y después era tratar este proyecto del presidente Alfonsín de que el Consejo Supremo juzgara estos hechos con una apelación y con una presunción de obediencia debida para los oficiales inferiores. Esta era la estrategia. Pero, y ahora vamos a ir viendo otras cosas, el juicio de las juntas militares fue una sucesión de consecuencias afortunadas. Digo consecuencias afortunadas porque son consecuencias que se salieron bien, pero pudieron haber salido mal. La decisión enorme de Alfonsín de ir adelante con el juicio, pero luego la estrategia de él hubiera fracasado, porque los militares no se iban a juzgar a sí mismos. ¿Y quién modificó la estrategia de Alfonsín a favor? El Congreso. El Congreso, cuando trae ese proyecto de reformas, le incorpora la posibilidad de que el Tribunal Civil se aboque, es decir, que asuma el conocimiento de la causa si el Consejo Supremo no notaba dilaciones indebidas en el trámite de la causa. Y además le agregó a la presunción de obediencia debida una cláusula que era salvo que se tratara de hechos atroces y aberrantes. Y todos eran atroces y aberrantes, con lo cual se la dejó sin utilidad. El Consejo Supremo comenzó, con una instrucción de Alfonsín como comandante en jefe, comenzó la instrucción de la causa que va a ser la causa del juicio de las juntas militares. Es decir, el juicio de las juntas militares nació dentro de la jurisdicción militar. Y ahora la pregunta de Ezequiel. Pasó un tiempo, los 6 meses que marcaba la ley, y el Consejo Supremo comenzó a mandarle informes a la Cámara de la marcha del proceso. Hubo 2 informes previos. Yo debo confesarle que cuando comenzamos a recibir esos informes, incluso en una reunión que tuvimos con el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, bueno, nos dimos cuenta que no querían y no sabían cómo llevar adelante el juicio. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es un organismo, bueno, es justicia administrativa, pero integrado por oficiales superiores retirados, almirantes, brigadieres, generales, auxiliados por un auditor que sí es abogado, pero sin ninguna aptitud ni conocimiento para poder llevar adelante un juicio de esta magnitud. Y aparte una falta de voluntad manifiesta, porque lo consideraba una traición hacia sus camaradas. Hubo un momento en un informe, que creo que fue en el mes de septiembre del 84, cuando nos mandaron ese informe, nosotros ya veníamos en la Cámara, ya veníamos sospechando o previendo de que el juicio en manos del Consejo Supremo jamás podía avanzar. Voy a preguntar cómo fue la deliberación. Yo diría que fue una cuestión que cayó de madura, no hubo una discusión muy intensa previa. Yo creo que naturalmente decidimos tomar la causa, otras circunstancias afortunadas, pudimos no haberla tomado. Todos los que hemos estado en tribunales sabemos de que muchas veces se patea para adelante. Pudimos dar una prórroga diciéndole, bueno, contésteme dentro de 6 meses, veamos y a ver cómo van pasando las cosas. Pero teníamos la convicción de que ellos con estos tipos era imposible que el juicio avanzara y que hubiera sido una frustración enorme para la democracia esa recién recuperada de que el juicio fracasara, que no hubiera juicio. Es decir, que yo creo que lo resolvimos o llegamos a un consenso muy rápido de decir, bueno, la asumimos, la tomamos. Bien, y ya entrando entonces toman el caso, hay algo que también me gustaría que pueda narrar, cómo fue el trabajo con la Fiscalía para la selección o para la construcción de los casos, porque después
Digamos, el juicio tiene algunas características que son inéditas, como la masividad, ¿no?, de la cantidad de casos, pero además contrastada con la celeridad, cosa que es bastante rara, ¿no? Un juicio masivo pero rápido. Porque acá tengo las fechas, las audiencias empezaron el 22 de abril y la sentencia fue el 9 de diciembre, o sea, es un hecho que ya de por sí es inédito. Y además fue un juicio oral, cuando teníamos un sistema escrito. Entonces, evidentemente también ahí, ¿no?, cómo fue el trabajo, primero, del armado, si es que hubo ahí algún trabajo con fiscalía, también porque hubo un sistema acusatorio donde la fiscalía tenía un rol muy concreto, y después también cómo se plantearon justamente llevar adelante, entiendo que había una decisión de hacerlo rápido, pero bueno, era un desafío, imagino, enorme poder terminar el juicio en esos plazos. Sí, sí, el juicio de las juntas, desde esa fecha que nos abocamos, creo que fue el 4 de octubre de 1984 hasta la sentencia, que fue el 9 de diciembre, insumió 14 meses. 14 meses. A uno mira para atrás y le parece imposible, imposible. Y 14 meses en la época de la prehistoria. 14 meses, ahí no había internet, no teníamos WhatsApp, no había Instagram, las computadoras, bueno, hoy, lo sencillo que resulta, ChatGPT, las máquinas de escribir manuales, el carbónico, el adelanto técnico que teníamos era una máquina fotocopiadora, e incluso cuando conseguimos que se nos ganara una, el Ministerio de Justicia nos la quiso afanar la Corte. Bueno, pero la pudimos tener, bueno. Por eso parece imposible, 14 meses. Bueno, eso tiene que ver con otras circunstancias, sigo diciendo cosas que salieron bien. La organización del juicio. Cuando nos abocamos, nos pusimos, bueno, esto es técnico, ¿no? Concedimos los recursos extraordinarios de la defensa, que por supuesto decíamos que estamos violando la garantía del juez natural, porque ellos solo podían ser juzgados por los militares. Los concedimos, la Corte resolvió muy rápido también, pero mientras la Corte resolvía, discutimos muchísimo durante ese mes de octubre y en noviembre cómo organizábamos el juicio. Y lo primero era, el juicio, no hay reglas para este juicio. Era un juicio que estaba tramitando en la justicia militar con las reglas del juicio sumario en tiempo de guerra, que es un juicio en el campo de batalla, con plazos de horas. Pero a la vez, si aplicamos el Código de Procedimientos de Materia Penal que estaba vigente en aquel momento en la Justicia Federal, era un proceso inquisitivo puro y estricto. El juicio hubiera sido imposible de hacer. Entonces nos decidimos un acierto. Decidimos aplicar el marco del Código de Justicia Militar, aplicando estas reglas, flexibilizándolas. En definitiva, todas las reglas procesales son todas reglamentarias de la garantía del debido proceso de la Constitución. Y si uno se aparta de ellas para garantizar la defensa, no hay agravios, al contrario. En consecuencia, toda la organización del juicio y los proveedores, bueno, fue una organización pretoriana. La gran ventaja es que era un juicio oral y público. Entonces dijimos, bueno, era un juicio oral y público y un juicio también acusatorio, en el cual el fiscal era el que tenía la carga de la prueba. Entonces dijimos, bueno, tomamos la regla del Código de Justicia Militar, vamos a hacerlo marcadamente acusatorio, y vos me preguntaste la cuestión de la fiscalía. En aquella época no había autonomía del Ministerio Público. Los fiscales vivían en una relación pareja, de cohabitación con los tribunales. Incluso la carrera judicial
en uno pasaba de secretario de Cámara, fiscal o defensor, después a juez, es decir, iban saltando de una carrera a la otra, ¿no? Eran pasos distintos de una misma carrera judicial. Con lo cual lo llamamos al fiscal de Cámara, que era Julito Trasera, y le dijimos: Julio, vamos a seguir estas reglas, tenés que asumir la carga esta, hay que... Bueno, otra cuestión, los casos paradigmáticos. Era imposible juzgar todo lo... Uno piensa el juicio de las juntas militares, sí. Se juzgaron los crímenes de la dictadura en general, pero no fueron condenados por todos los crímenes que cometieron. Para eso hubiera habido que poder imputarles todos los hechos que se cometieron, lo cual era imposible. Entonces dijimos, bueno, que el fiscal seleccione una porción de casos representativos, con el cual en el juicio uno tenía que probar, uno, si era verdad que habían ordenado este plan criminal que le describí antes, y segundo, una muestra, un puñado de casos que fuera representativo de esas órdenes. El secuestro de Juana, las torturas de Diego, el asesinato de Pedro, es decir, hechos puntuales. Y eso le dijimos al fiscal, tiene que hacerlo. Y la labor de la fiscalía, la verdad, fue extraordinaria, extraordinaria. E incluso le dijimos a Julio, y no vengas más al tribunal. No aparezcas más por el tribunal. A partir de ahora, es tu responsabilidad buscar los casos. Para los que han visto la película 1985, que es un reflejo... bien, por supuesto, una película de ficción de la tarea de la Fiscalía, pero esta selección de los casos no la hicieron los chicos de la Fiscalía. En la película aparece en un colectivo por todo el país buscando, no, mataron. Por supuesto que los chicos tuvieron una tarea enorme. Ellos se lo buscaron en la CONADEP, que era la única que tenía los legajos y la posibilidad de hacer la búsqueda de casos representativos por arma, por fecha, por lugar del país, etc. Por cierto, y esto vos la mencionaste, parece antes, o alguno lo mencionó, otra circunstancia favorable, fue la intuición de Alfonsín en la creación de la CONADEP, la primera comisión de la verdad del mundo, la primera. Después la Comisión Heiken de Chile, Nunca Más de Brasil, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Colombia, la de Sudáfrica, la de Vietnam. Son todas que replican este modelo de comisiones de la verdad que inauguró la CONADEP y que hizo una tarea impresionante y que sirvió precisamente de apoyo y de base a la tarea de la Fiscalía. Yo quería un poco ahí justamente retomar esto de esto que mencionaba, le dijeron al fiscal no vengas más, ¿no? Como también para construir esa objetividad, ese debido proceso del que hablaba Luis. Y en otra película que es El Juicio, que es un documental, Pues es verdad. es la reconstrucción, o sea, es una narración a partir de las audiencias. Y claro, y ahí uno ve dos cosas. Primero, el rol de los abogados de la defensa, ¿no? Y yo siento que también ahí, como al ver el tribunal, ¿no? Los abogados de la defensa todo el tiempo están siendo llamados a la orden porque, bueno, se exceden los interrogatorios, no acatan muchas de las cosas que son sancionados. Y me pregunto también cómo el tribunal, pero puertas adentro, porque uno ahí ve cómo lo llevaba en escena, ¿no? Con un temple muy vehemente, pero cómo llevaban toda esta tensión de la sala, que me imagino que habrá sido fuertísima por los testimonios, pero también por toda esta presión y esta tensión, puertas adentro, que eso, bueno, está narrado en el libro que el doctor ha escrito, pero bueno, que quería un poco preguntarle por eso que no se ve en ese documental y que creo que también en 1985 se ve, pero muy tangencialmente porque es más la historia de la Fiscalía. Bueno, sigo la historia. En octubre y noviembre nosotros organizamos esto, le encomendamos esto y la Fiscalía se fue a trabajar. La Corte resolvió en diciembre.
En enero, obviamente, nos quedamos todos trabajando, siguiendo con la organización. Me parece que nos tomamos una semana cada uno. En febrero, la Fiscalía presentó los 700 casos, o sea que llamamos de vuelta a los comandantes para ampliarles la declaración indagatoria e imputárselas. En marzo les dijimos al fiscal y a la defensa ofrezcan la prueba. Y el 22 de abril era el día del comienzo de la... Bueno, yo lo que recuerdo, bueno, que eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Que si el negro Ledesma se había tomado 2 Lexotanila. Yo pasé un fin de semana que caminaba por las paredes, porque era la incertidumbre de qué iba a pasar. Ninguno de nosotros tenía experiencia funcional, aparte. Y abríamos una audiencia sin saber qué era lo que podía ocurrir. Y una de las preocupaciones que teníamos, que vos decís, era el poder mantener el orden. Por eso yo creo que cada uno con su personalidad, en su estilo, cuando nos fuimos turnando en la presidencia de la audiencia, tratamos de sobreactuar la autoridad del tribunal. Pero precisamente porque la estrategia de las defensas, y yo no la critico, pero era que el juicio se pudriera, que se armara un escándalo, que no lo pudiéramos manejar, qué sé yo, ¿no? Era muy difícil. Y por cierto que esto ocurrió. Y para eso también tomamos muchas medidas. Por ejemplo, les doy ejemplos. A poco de la audiencia tenía que declarar Patricia Derian, que era la subsecretaria de Derechos Humanos de Jimmy Carter, un testigo clave, porque había venido a la Argentina, se había entrevistado con los miembros de la Junta Militar, y por supuesto era la visión que tuvo en ese momento el gobierno de Estados Unidos de lo que estaba ocurriendo, que era crítica. Cuando vino a declarar esta mujer, las defensas, en acto de repudio, porque decían que esto era no sé, contra la soberanía, bueno, se levantaron y se fueron. Es decir, se fueron de la audiencia. Quedó nada más que el defensor oficial, que Julio dijo, bueno, te puedo decir que soy defensor oficial. Bueno, declaró Patricia Derian, etc., sin las defensas. Pero esa noche nosotros dijimos, bueno, si estos tipos nos renuncian en masa, ¿qué hacemos? Como ustedes saben, el juicio oral requiere la inmediación y la continuidad. Por eso hoy en día se designan jueces suplentes en los juicios orales por las dudas que a algún juez le pase algo, defecciones, lo pueda reemplazar. Entonces, ¿qué hicimos? Había poco todavía de audiencia. Nombramos a 3 defensores oficiales. Les hicimos ver en las grabaciones todo lo que había pasado antes y que concurriera a todas las audiencias hasta el final. Y les notificamos a las defensas para decir, bueno, si ustedes renuncian y se van a seguir los oficiales. Pero para que vieran la decisión que teníamos de que no nos iban a hacer esa jugada. Por supuesto no renunciaron, no pasó nada. Y otra, tuvimos un incidente, ese que vos decís, es muy buena la película esa, es el documental de Ulises de la Orden, que se llama El Juicio. No es cronológico, está hecho con unidades temáticas, pero está muy bien armado. Y que es por supuesto, no es todo el juicio, es muy largo, pero no es todo el juicio. Pero ahí era el juicio en serio, con las incidencias, con los planteos, con todo lo que ocurría. Tuvimos un incidente serio en la primera semana, cuando terminaba la primera semana, era lo que estábamos temiendo. El abogado defensor, había un abogado, no defensor, pero un abogado de organismos de derechos humanos que era diputado, Augusto Ponte Mardone, el que tenía un hijo desaparecido, entró en un momento a la sala y se acerca y le dice algo a Orjeira, que era el peor de los defensores. Bueno, Orjeira se levanta y dice, presidente, me está amenazando.
el presidente era Carlos, en la primera semana del juicio, Carlos Arlañán, dice, siéntese, doctor, sí. Entonces se empiezan a parar los otros defensores, es cierto. Conte McDonald, que le den asiento y se le empieza a gritar, no, papá. Se empieza a replicar esto en la sala. Empieza a gritar, se levantan los defensores, tumulto, ya lo que teníamos. Se nos encrespa toda la sala. Y Ortega cagaba, y esto es un juicio político, tal cosa. Y Carlos que le hacía doctor, tome asiento, etc. Y ahí Carlos tuvo yo creo que la intuición, bueno, una genial, en el momento que decir personal policial, deténgalo al doctor Ortega. Y llamó un cuarto intermedio. En medio de un quilombo. Cuando llegamos a la sala de acuerdos, ¿qué hacíamos? Teníamos a un defensor detenido en la secretaría, por supuesto. No estaba en el calabozo, estaba en la secretaría. Los otros defensores nos empezaron a meter a habeas corpus. Por el que estaba preso. Por el que estaba detenido. ¿Cómo hacíamos? Bueno, incluso ese fue un momento, yo creo, de los peores, porque empezamos a discutir entre nosotros. Yo casi me agarro a las piñas con Andrés D'Alessio. No sabíamos qué hacer. Y por suerte, bueno, uno de los más temperamentales es Negro Ledesma, que fue el que tuvo la calma, que él empezó de a poquito a escribir lo que había pasado. Y después nos lo fue leyendo, nos sentamos, empezamos a reflexionar, encontramos la salida. Hay una norma del 1285/58, que es un decreto de organización de la justicia nacional, que prevé el arresto a que el turbe el orden en las audiencias. Esa era la llave para legitimar el arresto de Ortega. Lo sancionamos también a Conte McDonald severamente, no le permitimos ir nunca más a las audiencias. Bueno, y demoramos muchísimo, yo creo que fue un cuarto intermedio que duró como 1 hora y media o casi 2 horas. Bueno, volvimos a la sala, le hicimos comparecer a Ortega, le leímos eso, se la dimos por compurgada el arresto con el tiempo que pasó y reiniciamos la audiencia. Pero ojo, fue un quiebre. Fue un quiebre frente a los defensores y que no íbamos a admitir planteos de ese tipo, ¿no? Por eso van a ver, si con lo que ven documental, muchas veces, en cuanto a la temperatura de la sala se levanta, el que es presidente corta inmediatamente, dice cuarto intermedio, y ordena desalojar la sala. En el famoso alegato de Trasera, cuando termina diciendo nunca más y la gente llora y tal cosa, bueno, Carlos ordena desalojar la sala. Se escucha ahí, personal policial desaloje la sala, porque habíamos dicho que la íbamos a cortar a la menor alteración. Bueno, y una cosa que me quedó respecto a lo que vos decís del tiempo. Nosotros nos habíamos comprometido a tratar de hacer el juicio, también Carlos, tenía una frase así como el rayo entre las hojas. ¿No? Decía el trueno por la película, pero bueno. Y esto es porque éramos conscientes que el malestar militar era creciente. Es decir, era palpable de que el malestar militar era cada vez mayor con respecto a los juicios. Y la verdad fue un acierto, lo de los 14 meses. ¿Qué hubiera pasado si el juicio no hubiera terminado cuando se levantó Rito en Semana Santa? Si nos encontrábamos con el lanzamiento de Rito. Por eso, bueno, por suerte salió. Bueno, no queremos abusar del tiempo. Un poco para cerrar, me gustaría alguna breve reflexión sobre las consecuencias del juicio. Y en un doble sentido, en un sentido más social, comunitario, general. O sea, la pregunta concreta sería ¿qué rol tuvo el juicio? Bueno, un poco ahí estaba ya señalándolo, en la transición democrática, en esta nueva democracia, que era una democracia que, como señaló al principio, se pretendía basada en un Estado de Derecho, que es un modelo que finalmente luego termina consagrado en la reforma de la Constitución, pero que
que tiene una identidad propia a partir de 1983. Y también qué impacto tuvo en su vida, porque en esa época usted tenía 34, 35, 36 años, ¿no? 36 años. Entonces, ¿cómo fue el después o cuál fue el impacto, pero ya lo personal, de este juicio? En el prólogo del libro usted señala que es lo más importante que ha hecho en la vida, pero bueno, me gustaría también, para cerrar, una reflexión sobre esos dos puntos de las consecuencias. Bueno, yo agradezco muchísimo las distinciones, el reconocimiento que me han dado y muchísimos otros que hemos recibido los jueces con motivo de los 40 años. Pero por cierto, como los dije antes, esto es un fruto colectivo. Es un fruto colectivo desde Alfonsín, desde el Congreso, de los integrantes de la CONADEP, la labor de la Fiscalía. Y también, por supuesto, esto también es el fruto de los miles de argentinos que reclamaban justicia. Los familiares que tuvieron la valentía de enfrentarse a la dictadura nada más que con el dolor de pedir por la suerte de su ser querido, la valentía de los testigos, las víctimas, que con la democracia no consolidada tuvieron la valentía de ir públicamente a decir lo que habían padecido. Por eso digo, honrado en el papel que nos tocó, que fue una parte de ese todo de gente que merece todo nuestro reconocimiento. Y por cierto, yo creo que el juicio de las juntas militares ha quedado incrustado dentro de la transición democrática, como una bisagra. Digo como una bisagra porque tiene algunas características, es transversal. No, yo creo que no pertenece a un partido político, pertenece a todos los argentinos, y porque permitió establecer un hecho fundante. Hoy nadie discute estos hechos que pasaron, nadie. Podrán decir que los terroristas habrían que haberlos jugado de igual manera, de que ha habido luego en la segunda oleada, ha habido abuso, muchas cosas. Pero de esto nadie niega que estos hechos pudieron ocurrir. Y estos hechos que verdaderamente ocurrieron fueron dirimidos con la ley, con la aplicación objetiva e imparcial de los hechos, de los hechos probados de la causa. Y yo creo que el enorme valor del juicio es que la democracia pudiera nacer entrelazada con el Estado de Derecho. Que aparecieran los derechos humanos dentro de la agenda pública y que se surgiera, yo creo que ese consenso transversal, digo, y me parece que hoy en día es un principio recibido y que tiene algunas abolladuras, que es el que se denomina el consenso del nunca más, que es el que condena la violencia como forma de acción política, el que condena las dictaduras militares y el que abraza a la democracia y a los derechos humanos. La segunda parte de la pregunta era que, bueno, sí, sin duda, es ya lo hice muy joven, pero lo más importante que hice y que haré poco en lo que me reste de vida. Y yo estoy orgulloso de haber podido integrar ese tribunal. Agradezco al destino, porque estas son cosas del destino, que me haya pedido poder integrarlo, y sobre todo con los compañeros de ruta que tuve. Por supuesto que son hechos que te dejan marca, porque cada uno lo recibe a su manera, pero el impacto que uno tiene por adentro de escuchar tanto horror, ¿no? Porque no era un testimonio, y de cosas que uno le hacen dudar sobre la condición humana, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien pueda hacerle a otra persona algo?
Y a mí me pasó durante años. Yo tuve pesadillas durante años con algunos testimonios que no los podía sacar de encima. Bueno, creo que podríamos seguir toda la vida acá, pero vamos a dar por finalizada esta parte. Agradecerle al doctor Gil Lavedra por su presencia, por el gesto de estar acá un 28 de noviembre, fin de año, con toda la agenda cargada, por haber viajado 4 horas y media en la ruta, llegar, tomar un café y venir hasta acá. Para nosotros realmente ha sido un honor, un placer, y quiero que terminemos entonces con un fuerte aplauso para él.